y personas, por supuesto, siempre ligadas, siempre interesadas, siempre atentas a los grandes debates y temáticas que tenemos en la educación nacional. Reiteramos nuestros saludos cordiales a todos ustedes. Esta noche vamos a escuchar en vivo la transmisión de una exposición muy importante que va a llevar a cabo uno de nuestros congresistas de la República, tal vez uno de los más representativos, una de las voces más autorizadas sobre aspectos de la vida nacional, pero en particular sobre los aspectos ligados al mundo de la educación. Como bien sabemos, hay diferentes temáticas, horizontes, diferentes problemas en la educación nacional y todos ellos, por supuesto, siempre están girando en torno a las políticas educativas que se van tratando, que se van abordando de manera constante y cotidiana, no solamente como temas políticos, sino también como temas académicos. Pero el día de hoy vamos a abordar una temática especial, clave y fundamental para la vida de todos los maestros y maestras de nuestro país, el nombramiento docente. Para ello vamos a tener la ocasión de escuchar a nuestro congresista Nivaldo Edgar Tello Montes. Recordemos que nuestro congresista Edgar Tello Montes es un conocido y ya de larga trayectoria, luchador social, dirigente sindical. Él, por supuesto, tiene como trayectoria personal ser licenciado y bachiller en educación por la Universidad Nacional de Educación. Además es abogado, egresado de una prestigiosa universidad también de nuestro país. De la misma forma, también es candidato a magíster en políticas públicas y seguridad nacional. Todos estos aspectos de su formación profesional, ligada por supuesto a su trayectoria sindical, hacen posible que sea una autoridad bien informada respecto a esta temática del nombramiento de maestros. Y como reza el título aquí, nombramiento automático, excepcional, progresivo, todo junto a la vez, por separado. ¿Cómo vamos a abordar esto? Nuestro congresista va a tener la ocasión de no solamente ilustrarnos, darnos detalles, sino precisar bien, por supuesto, por dónde gira, por dónde va y por dónde se acerca mejor las demandas y expectativas del Magisterio Nacional. Porque en estos momentos se están llevando a cabo muchas exposiciones, de repente algunos proyectos de ley que giran en torno a estos puntos, el nombramiento progresivo, el nombramiento automático, excepcional, etcétera. Entonces vamos a escuchar a nuestro congresista, que además de ello, por supuesto, ya ha tenido la ocasión como congresista de la República de tener contacto con diferentes actores, no solo nacionales, sino internacionales del mundo de la educación. Estimado congresista Gartello, ya está con nosotros en la sala. Le damos la palabra para que pueda ilustrarnos y pueda, por supuesto, precisar a todos aquellos que nos escuchan y en particular a los maestros y maestras del Perú sobre estos aspectos. Entonces lo dejamos al congresista Edgar Tello para todos ustedes. Bienvenido, congresista. Buenas noches, compañeros. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y siempre llevando la voz de los maestros y especialmente de los maestros contratados. Últimamente se han dado muchas agresiones, muchas especulaciones y muchas también ilusiones que se le ha dado a los maestros y a las finales resultan con hechos que lejos de beneficiar, más bien se les conculca un derecho que es el derecho a nombrarse. Indudablemente que este proceso debió ser para este año 2023, ¿no? Pero al final comienzan el proceso de 2022, se desarrolla el 2023 y el nombramiento recién será para marzo del 2024. ¿Qué tal la agresión? O sea, prácticamente más de un año para llevar un proceso de evaluación, entre comillas, para luego decir que entrará en vigencia a partir de marzo del 2024. Y se han tejido una serie de especulaciones. Por ahí una agresión más es
la que muchos maestros han denunciado oportunamente a nivel nacional, la constancia EIB. O sea, la constancia EIB ha llegado al nivel de que, de que está por encima del título pedagógico, está por encima de la maestría o cualquier grado que haya podido hacer el maestro, ¿no? Porque el maestro que no tiene la constancia de EIB está descalificado, cuando solamente debe considerarse la constancia EIB como un punto de bonificación a la sumatoria del proceso y no la agresión que se viene cometiendo para descalificar maestros. Y eso considero que no se debe maltratar. ¿O qué negocio están preparando por lo bajo para poder constituir esta constancia EIB? Que nadie niega que sea también parte del proceso de evaluación, pero no como un requisito obligatorio, sino como una bonificación para aquellos que lo tienen. Pero indudablemente esperamos que las autoridades del Ministerio de Educación puedan rectificar esta agresión. Otra agresión también que se ha podido observar es que durante la convocatoria, la prueba única nacional para contrato, se llame desde el 1 hasta el número de plaza para la convocatoria de la adjudicación de una plaza. Y nuevamente en una posterior convocatoria se comience nuevamente del 1, ¿no? Y los que están atrás, ¿cuándo van a ver llegar su número para poder adjudicarse? Indudablemente que ha sido una agresión bastante grande este año y que los maestros contratados por ello tienen la necesidad de organizarse. Y no solamente los maestros contratados, sino también los maestros nombrados, los directivos, auxiliares, porque todos son parte de un pliego de reclamos y plataforma de lucha. Yo saludo a los maestros que históricamente a través de la organización vienen haciendo escuchar su voz de protesta. Y saludo también a los maestros porque por primera vez en la historia del magisterio limeño, del magisterio nacional, los maestros de Lima van a elegir a sus maestros, a sus dirigentes de manera democrática, con elecciones universales, un maestro, un voto. Y obviamente que eso, como afecta los intereses de algunos sectores, como del SUTE Patria Roja, de las ONG que están en el Consejo Nacional de Educación y seguramente con algunos negociados en el Ministerio de Educación, seguramente están viendo la manera de boicotear y no dar las facilidades a los maestros. Pero la organización de los maestros es más grande que las limitaciones y las dificultades y los problemas que le quieran poner en el camino. Y yo estoy seguro que el 1 de diciembre que van a movilizarse los maestros para elegir a sus dirigentes por primera vez en la historia de Lima democráticamente, ahí estarán viendo la respuesta de los maestros que organizadamente se organizan para poder llevar su voz y poder también decantar al oportunismo, a los traidores y a aquellos que siempre han traficado con los intereses del maestro contratado, del maestro activo, de los auxiliares de educación, de los directivos. Y es necesario que esas voces del magisterio limeño se vean reflejadas y expresadas en una legítima junta directiva elegida por los propios maestros para llevar los destinos de mejorar la educación pública, de mejorar los derechos, de reconocer los derechos de los maestros nombrados y qué mejor de los maestros contratados, que hoy en día vemos que sufren agresión tras agresión y eso no podemos permitirlo. El día de hoy me he visto en la necesidad de compartir con usted esta transmisión porque veo mucha preocupación en los maestros. ¿Cuál es la mejor salida que se le puede dar a los maestros? Nombramiento automático, nombramiento excepcional, nombramiento progresivo, y eso indudablemente es el tema que el cual queremos dar un aporte, una aclaración al respecto, ¿no? Porque por ahí algunos mercaderes de la educación, cuando se trata de beneficiar al grueso de maestros contratados para que puedan obtener un nombramiento, una estabilidad y puedan atender mejor a nuestros estudiantes, saltan inmediatamente y ponen trabas para que los maestros contratados no pasen
a tener derechos ni sean estables. Y en ese sentido, el día de hoy hemos convocado justamente con esos tres temas. Hoy lo haremos de manera virtual y estaremos bajando a los conos de Lima, al cono norte, al cono sur, al cono este, a Lima Centro y a nivel nacional para informar sobre este proyecto y los proyectos de ley que he presentado como maestro en beneficio de los maestros y de la educación pública, ¿no? Aparte tengo otros proyectos en otros sectores que también son parte de una problemática y una necesidad que hay. En el camino, cuando se obra con nuestro compromiso de llevar proyectos en favor de los maestros, de nuestros estudiantes y de los trabajadores de diferentes sectores, a otros les incomoda y tratan de opacar con una serie de denuncias para un poco desprestigiar y descalificar. Y en ese sentido, vamos a compartir esa información. En ese sentido, vemos aquí aclaraciones conceptuales sobre el nombramiento automático, excepcional y progresivo. El nombramiento automático sería lo ideal para que todos los maestros que vienen laborando y vienen obteniendo experiencia y aquellos también que recién ingresan a la carrera puedan también tener ese derecho. Vemos que el maestro es un servidor público. La ley dice, así como el policía cuando se prepara en la escuela, termina su preparación en la escuela y como servidor público, el Estado tiene la obligación de ubicarlo en cualquier sede a nivel nacional, porque es un servidor público y está al servicio del Estado. El maestro también es un servidor público. Apenas el maestro egresa de la universidad o el instituto y obtiene su título, también como servidor público, el Estado debería garantizar ubicarlo en cualquier parte del país para que empiece a laborar. ¿Y por qué no sucede ello? ¿Por qué lejos de dejar de lado al maestro, más bien lo agredimos y lo dejamos que pasen largos procesos para que no pueda obtener ese derecho de poder servir a su país, compartir con sus estudiantes y revertir su formación profesional? Ahí sí ahí sí hay discriminación, ¿no? En la época, en el gobierno del señor Alberto Fujimori, hubo nombramiento automático en el año 94, ¿no? ¿Y cómo sucedió ese nombramiento automático? Se dio para aquellos maestros que tenían título pedagógico, estaban en plaza vacante orgánica, ¿no? Y tenían más de 2 años de experiencia en el cargo. Y aquellos que no accedieron al nombramiento automático pasaron un concurso público nacional que dieron un examen nacional en las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y de acuerdo a esa evaluación, por estricto orden de mérito, pasaron a sus diferentes en ese tiempo UCES, que hoy son las UGELES. Y por estricto orden de mérito se les adjudicó en sus UCES a los maestros, ¿no? Ahora la tecnología ha avanzado, digamos, la gestión también ha avanzado supuestamente y ahora se le pone más engorroso el proceso, el trámite. Ahora se le quiere agregar una segunda etapa de evaluación de la clase modelo, la entrevista personal, una evaluación que es totalmente subjetiva y que se presta mucho a la corrupción, porque se compra la evaluación subjetiva, que con ello puedo elevar o bajar la evaluación de ese profesor para poder direccionar quién califica y quién no, cuando debe ser solamente la evaluación general y estricto orden de mérito la adjudicación a cada maestro. Y en el aula la evaluación de permanencia que debe haber siempre y que hay siempre, que en la ley del profesorado siempre se ha considerado la evaluación permanente e integral. Y no solamente era una evaluación para
para poder evaluar si el profesor rendía o no rendía y si desarrollaba o no desarrollaba sus relaciones con la comunidad, con sus estudiantes, y si tenía méritos que resaltar. Sino aquel maestro que aprobaba esa evaluación era ascendido y ganaba también una remuneración diferenciada. Y hablar de nombramiento automático significa, para los mercaderes de la educación, para los negociantes, un atropello a su negocio, y se oponen a que el maestro tenga ese derecho de nombrarse automáticamente. Y vemos actualmente que hay maestros que tienen 10, 20, 25 años, muchos se van a jubilar contratados y no pueden ejercer su derecho a tener una plaza de manera estable. Y eso es un gran abuso en el cual no podemos permitir. Y aquí en la parte conceptual hemos definido como la condición laboral de ingreso a la carrera pública magisterial que se realiza a continuación o después de un proceso de concurso de nombramiento docente. Dicha situación, al mostrar dos aspectos básicos y necesarios: por un lado el puntaje aprobatorio de los docentes en la prueba única nacional, por otro lado plazas orgánicas ofertadas y no adjudicadas en el concurso, hacen posible que los docentes de forma legítima puedan acceder a dicho nombramiento sin necesidad de ser nuevamente evaluados. Vemos también que el nombramiento automático, vemos también con relación a otros sectores. Se han dado en la actualidad dos proyectos de ley presentados en el periodo parlamentario 2021-2026 que en la actualidad se convirtieron en ley, publicado en el Diario Oficial Peruano, el proyecto de ley 04233-2022, CR, ley que autoriza el nombramiento automático de trabajadores asistenciales de las comunidades locales de administración de salud. Ley que el proyecto de ley 04079-2022, CR, ley que autoriza el nombramiento automático de los trabajadores asistenciales y administrativos de las comunidades locales de administración de salud, CLAS. Miren, son nombramientos que se han dado en el sector salud de manera automática, y en educación se pone trabas, pero ahora vemos que ¿qué cosa es el nombramiento excepcional? En el cual somos como 10 congresistas que hemos presentado este nombramiento excepcional. Al ver tanto abuso, al ver que el ministerio no publica las plazas de manera digamos, transparente, no sincera la cantidad de plazas, nos hemos visto obligados a recurrir a la Comisión de Trabajo y presentar. El que habla presentó un proyecto 2534. El profesor Pasión Dávila también presentó su proyecto de ley, ¿no? El profesor Paul Gutiérrez y otros profesores también han presentado proyectos de ley. Así que hay varios proyectos de ley que se han consensuado y que la Comisión de Presupuestos del Congreso lo ha visto viable, se ha llevado al Pleno del Congreso, se ha aprobado, y bueno, se han opuesto pues los mercaderes de la educación, aquellos que han sido funcionarios del ministerio. Seguramente afectará sus intereses, por eso no quiere que se dé el nombramiento excepcional. Y gracias a este nombramiento excepcional, la gestión que hizo de 50,000 plazas lo amplió a 105,000 plazas. O sea, prácticamente para dar la contra y dar pie a que este proyecto no se puede implementar. ¿Y qué significa el nombramiento excepcional? Condición laboral de ingreso a la carrera pública magisterial que se realiza como caso especial y único, fuera de la normatividad vigente de ingreso regular vía concursos. Esta condición laboral se realiza para fortalecer el sistema de servicio docente en condiciones de necesidad profesional en las escuelas y el correspondiente servicio educativo, dado el contexto de emergencia sanitaria COVID-19 y post-COVID. Y vemos, en la actualidad existen 14 proyectos de ley presentados en el periodo parlamentario 2021-2026, 4 proyectos de ley aprobados, 2 proyectos de ley de estado procesal en autógrafa, un proyecto de ley en reconsideración en el Pleno, que es justamente el que beneficia a la educación básica y en el cual los mercaderes no quieren que los maestros ejerzan ese derecho de tenerlo, 3 proyectos de ley con dictamen y 4 en comisión. 4 proyectos de ley aprobados: ley que autorice el nombramiento excepcional de docentes
y asistentes de taller contratados de institutos y escuelas de educación superior pública no universitaria. Ley que dispone el nombramiento excepcional de los docentes contratados de educación superior pública no universitaria. Ley que autoriza el nombramiento excepcional de docentes y asistentes de taller contratados de institutos y escuelas de educación superior pública no universitaria. Ley que dispone el nombramiento excepcional de los docentes contratados de educación pública, de educación superior pública no universitaria. Dos proyectos de ley con autógrafo. Ley que autoriza el nombramiento excepcional y por única vez del personal de la salud profesional, técnico y auxiliar asistencial contratado bajo el régimen de decreto legislativo número 1057, decreto legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativo de servicios antes de la emergencia sanitaria COVID-19, que pasaron a laborar como CAS COVID y a la fecha son CAS indeterminados por reasignación. Ley que autoriza el nombramiento excepcional del personal asistencial del sector salud sujeto al régimen laboral del contrato administrativo de servicio regular. Un proyecto de ley número 2534 en reconsideración en el Pleno del Congreso, sumado a otros 6 proyectos, incluidos el del colega Pasión Dávila, Paul Gutiérrez y otros congresistas, en el cual ya se aprobó este nombramiento excepcional que la prensa lo ha difundido como nombramiento automático. Y no es cierto que es nombramiento automático, porque establece claramente en la ley, en el dictamen de presupuesto que aprueba este proyecto de ley, establece que debe sujetarse al artículo 18 de la ley de reforma magisterial, en el cual establece que para incorporarse a la carrera pública magisterial se ingresa por concurso público nacional, igual que lo hacen los maestros contratados. Los maestros contratados, cuando van a iniciar un año de contratación para iniciar el año escolar, lo hacen a través de una evaluación que es la prueba única nacional. Es totalmente falso de que el ingreso a la carrera va a ser de manera automática, que debería ser lo ideal, porque sería pensar en los estudiantes, pensar en estabilidad emocional y laboral de los maestros. Pero parece que no se quiere generar el bienestar de los estudiantes ni de los profesores. Hay que dejarlos en el limbo de cada año, que vean si se contratan o no se contratan. El que habla también ha sido contratado. Nos hemos movilizado en la calle exigiendo la atención de nuestros derechos. Nos hemos movilizado en la calle pidiendo un trato justo y que las autoridades puedan pensar en los estudiantes y no traficar con el nombre que el interés superior de la educación es el niño, pero solamente para el negocio y no para poder atenderlo. Si no, miren la currícula que tienen, una currícula que no sirve para la vida ni para la universidad, porque está lleno de competencias y esas competencias no les sirven para poder, digamos, estar a la altura de otros estudiantes de colegios particulares que postulan a universidades estatales, ¿no? Como San Marcos, la UNI. En la década del 90, los estudiantes de universidad estatal eran el 70% de estatal y 30% de particular. Hoy se ha invertido. Hoy el 70% es de privado y el 30% es de estatal. Y no porque el de estatal sea malo, sino porque el de particular tiene currícula flexible. Preparan a los estudiantes con carácter preuniversitario, mientras el estudiante de secundaria del colegio estatal lo rellenan de áreas que al final no tocan todo el contenido ni todo lo que la universidad necesita para poder dar su examen de admisión. Hay una desigualdad, hay una discriminación, y por ello debe modificarse ese currículo nacional, que es otro tema, y en el cual indudablemente tratar también el currículum es otro tema también de otro negocio, porque ya empiezan los ataques que uno está contra la calidad, y en el fondo es el negocio, compañeros, de la currícula nacional, que de alguna manera debe también modificarse con participación de especialistas, no solamente de manera burocrática arriba, sino tiene que ser desde abajo, con los especialistas, con los profesionales, con los padres de familia, con los empresarios, que también participen y vean las necesidades que hay para hacer una currícula que realmente obedezca al interés del estudiante. Por otro lado, también vemos
la necesidad de que en este nombramiento excepcional pueda haber un concurso, una convocatoria, porque se establece que el Ministerio de Educación tiene que establecer una comisión que convoque al concurso público nacional y de esta manera pueda establecer las reglas. Si bien es cierto, se ha establecido que tengan los profesores mínimo 2 años de experiencia, que tengan título profesional y que indudablemente el Ministerio de Educación se insere en las plazas, y esto debe ser anual, no debe ser un año para luego nombrarlo a partir de 2 años. Eso es prácticamente un abuso y una burla al magisterio. Hemos visto que hay 3 proyectos de ley con dictamen. Ley que faculta el nombramiento excepcional de docentes contratados en Centro de Educación Técnico Productiva, CETPRO. Ley que autoriza el nombramiento excepcional de docentes contratados en Centro de Educación Técnico Productiva, CETPRO. Ley que autoriza el nombramiento excepcional de docentes en los Centros de Educación Técnico Productiva, CETPRO. 4 proyectos de ley en comisión. Ley que autoriza el nombramiento excepcional en trabajadores administrativos del sector de educación. Ley que faculta el nombramiento excepcional del auxiliar nombrado titulado a profesor de aula. Ley de nombramiento excepcional del profesional asistencial médico y no médico, técnico y auxiliar del sector salud que elaboran al amparo del decreto legislativo 1057. Ley que autoriza el nombramiento excepcional de los docentes contratados de las universidades públicas. Eso indudablemente está todavía para agendar en el Pleno y que va a beneficiar al gran grueso de maestros, porque eso es lo que se desea, que se beneficie el gran grueso de maestros para beneficiar también a nuestros jóvenes estudiantes que esperan tener pues una planificación desde el mes de marzo y no improvisar contratando en marzo, abril, mayo y recién los estudiantes puedan tener un profesor. Y creo que eso es lo prioritario. Hoy, lo ideal es que todos los maestros puedan nombrarse de manera automática y no genere, pues, cucos ni tampoco pesadillas en algunos funcionarios del ministerio que no quieren otorgar esos derechos que al maestro le corresponde, ¿no? Y hoy ha habido un concurso público que no ha sido para este año, va a ser el próximo año, sea un concurso de 2 años para el próximo 2024, y encima todavía, ¿no? Se le ha hecho pasar 2 pruebas a los maestros postulantes. Y la gran mayoría de maestros ha pasado las 2 pruebas. En la evaluación y la otra segunda prueba que es la clase de modelo, entrevista personal, ¿no? Y donde esta segunda ya no debe existir porque es una evaluación subjetiva, donde se presta para corrupción, ¿no? Debe ser solamente la evaluación general y estricto orden de mérito. Y ello indudablemente ha generado un malestar y una incomodidad. Pero también hay que tener claro que en el sector educación o en el sector de salud se da el nombramiento progresivo, porque no hay concursos públicos nacionales, sino que de ahí se incorporan a los regímenes de la 728, donde los maestros pueden, o mejor dicho, los trabajadores de salud pueden tener mejores beneficios, pero se va dando en función a cómo se han presentado también la cantidad de plazas, ¿no? Ahora se ha denominado por un sector de maestros el nombramiento progresivo y que mi colega, el congresista Alex Pareja, ha presentado una propuesta de nombramiento progresivo, ¿no? Y en la cual, ¿qué significa el nombramiento progresivo? Es la condición laboral de ingreso a la carrera pública magisterial que se realiza como complemento a las condiciones de ingreso A y B mencionadas, implicando una modalidad que prioriza márgenes porcentuales de ingreso, ¿no? En tramos o tiempos asignados para la incorporación de los docentes. Es decir, el ingreso es progresivo ya que extiende en el tiempo, meses o años, la adjudicación de los docentes a plazas existentes para efectos de nombramiento. Y en ese sentido, ¿qué proyectos presentados y aprobados existen con la denominación nombramiento progresivo? Existen en la actualidad 6 proyectos de ley presentados en el periodo parlamentario 2021-2026. 2 proyectos de ley cuentan con autógrafa y 4 proyectos de ley en comisión. 2 proyectos de ley cuentan con autógrafa, ley que autoriza el nombramiento progresivo del personal administrativo comprendido en el decreto legislativo 1057 del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y los gobiernos regionales. Ley que autoriza por única vez el nombramiento progresivo como mínimo del 25% por año del personal administrativo
CAS regular bajo el régimen del decreto legislativo 1057, decreto legislativo que regula. Es régimen especial de contratación administrativa de servicios del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y los gobiernos regionales. 4 proyectos de ley se encuentran en comisión. Ley que autoriza el nombramiento progresivo y excepcional de docentes de instituciones educativas públicas de educación básica que aprobaron la evaluación para el ingreso a la carrera pública magisterial y no alcanzaron plaza vacante docente. Ley de nombramiento progresivo de los trabajadores administrativos del sector educación. Ley de nombramiento progresivo del personal beneficiario de la ley 31538 del Ministerio de Salud y gobiernos regionales. Asimismo, el cambio de régimen al decreto legislativo número 728 del personal beneficiario de la ley 31539 del Seguro Social de Salud. Ley de nombramiento progresivo por concurso público de mérito del personal asistencial que vienen laborando en la condición de locadores de servicios en el Ministerio de Salud, sus organismos públicos, de los gobiernos regionales y de las comunidades locales de administración en salud, CLAS, ¿no? Entonces, compañeros, si analizamos fríamente este tipo de propuesta, tendríamos que establecer cuántos aprobados que no han obtenido plaza existe en la actualidad, ¿no? Y en segundo lugar, ¿cuál va a ser el porcentaje? ¿O va a ser todos? ¿O va a ser porcentaje? ¿En cuánto tiempo? Porque serían los maestros aprobados que en este concurso no pudieron acceder a una vacante, ¿no? Y sería, ¿cuál sería el plazo para que esos maestros puedan incorporarse a ser nombrados? En otras palabras, estaríamos hablando de un nombramiento indudablemente en el tiempo, ¿no? Que no establece de cuántos meses, cuántos años, y obviamente que aquí lo que debemos exigir es que se atienda a todos los maestros, ¿no? Yo entiendo que los maestros también están preocupados, también desean incorporarse al servicio docente y yo creo que es un derecho de todos los maestros, pero ¿será solamente para esta convocatoria o a partir de este nombramiento progresivo ya no habrá más convocatorias? Porque también hay que pensar en el grueso de maestros que también quieren también incorporarse al servicio docente, incorporarse a la carrera pública magisterial, y en el cual tendrían que establecerse cuál va a ser los requisitos, porque en el proyecto de ley que presenta mi colega Alex Paredes, no está solamente de manera general, no hay precisiones. Y yo creo que si vamos a beneficiar a maestros, no podemos tampoco dejar de lado al grueso también de maestros contratados que egresan de las universidades, que tienen años de servicio, pero no lograron entrar en la evaluación, ¿no? Habría que establecer cuáles serían los mecanismos más saludables para que no excluyamos a ningún maestro, y creo que de esta manera podríamos también atender esa necesidad de los maestros, ¿no? Estaría también sujeto a que el presupuesto pueda extender una ampliación de los nombramientos de los aprobados, que tendríamos que saber cuántos aprobados hay que no han podido tener una plaza para incorporarse, ¿no? Y no vayan a tomar lo que alguien esté en contra, sino que hay que ver también que se atiendan los derechos de los maestros que han postulado, pero también hay que ver que el gran grueso de maestros que también desea ser nombrado y incorporado, ¿no? También sea atendido, ¿no? Sería ver otro concurso público nacional, cuánto tiempo sería en este nombramiento progresivo, pero nuestro proyecto de ley que está en observación, está en una reconsideración que está para que vaya al pleno, para que programen en el pleno, y esperamos de que se ratifique, porque también va a beneficiar, sería un concurso público, una nueva convocatoria de concurso público donde todos los maestros podrían tener las mismas opciones de participar. El día de hoy he abierto este espacio para un poco aclarar, ¿no? Y gracias a la presentación de nuestros proyectos que hace la bancada del bloque magisterial, porque está compuesta por maestros de diferentes regiones, estamos logrando que el ministerio haya podido hacer esa ampliación, ¿no? Por ahí algunos oportunistas, algunos traficantes quieren también subirse al carro, todos quieren subirse al carro, pero ¿quiénes
promueven con iniciativa legislativa la propuesta de ley. Somos los maestros que estamos en el Congreso a través de la bancada del bloque magisterial, ¿no? Y a veces algunos, como les mencionaba, algunos sectores que han vivido siempre del presupuesto del Ministerio de Educación y que increíblemente en el Ministerio de Educación encuentran todos los profesionales menos maestros, dirigen el Ministerio de Educación. La pregunta es, ¿qué saben de educación los que no son maestros? ¿No? Están dedicados a los negocios de las consultorías, de las ONG, pero menos de atender la justa demanda de los maestros. Y en ese sentido, considero de que el Ministerio de Educación debe haber una reflexión y atender para que la gran mayoría de maestros no se vea perjudicada. Y en ese sentido, voy a pedir de que el Ministerio de Educación sincere las plazas. Y otro engaña muchachos también que han hecho llegar también en denuncia en Arequipa, en Lima y en diferentes partes del país, que publican, por decir un ejemplo, 100 plazas vacantes en colegios de convenio. ¿Quién decide y quién dispone de esas plazas vacantes? Así el maestro haya aprobado, esté en el cuadro de méritos con el puntaje que requieren, pero como es una plaza de convenio, prácticamente ya no decide su cuadro de mérito y su prioridad, sino quién decide ahí. Y misteriosamente en algunos colegios por convenio aparece publicado y luego cuando se adjudica desaparece. Entonces, esas son irregularidades que no se pueden permitir y que el Ministerio de Educación tiene que regular para no jugar con la expectativa de los maestros a nivel nacional. Como vuelvo a reiterar, he programado esta explicación, que obviamente falta profundizar, falta también enriquecerla con el aporte que muchos maestros que agitan el nombramiento progresivo nos pueden hacer llegar, y otros maestros también que me han hecho llegar del nombramiento excepcional, otros del nombramiento automático. Yo creo que hay que enriquecer las propuestas en beneficio del colectivo, en beneficio del grueso, y mi despacho está a disposición justamente de trabajar estas propuestas, porque en mi despacho también hay maestros que conocen la problemática y con mayor razón vamos a entender y comprender, ¿no? Y nos vamos a enfrentar a esos mercaderes de la educación que obviamente no les interesan ni los estudiantes, ni la educación, ni los maestros, sino ver que el negocio de la educación les rinda las utilidades que buscan, desconociendo beneficios sociales de los maestros y desatendiendo también a nuestros jóvenes estudiantes. El día de hoy he programado esta conferencia virtual para tratar este tema, aclarar, pero sin embargo, cuando alguien lleva la voz de los maestros, trata de aclarar, por ahí quieren opacar con denuncias de solamente dichos, ¿no? Denuncias de solamente dichos que algunos medios de comunicación se prestan justamente para hacer mediática las cosas y bajar, digamos, la intensidad de llevar la voz de que se atiendan los derechos de los maestros y buscar que desviar la atención, ¿no? Y en ese sentido, indudablemente que al que habla nos llevan a ética y por dichos nos quieren sancionar, ¿no? Y esperamos de que las personas que denuncian prueben sus denuncias y puedan llevar el proceso de investigación de manera transparente, ¿no? Como se viene llevando en la Fiscalía y en de diversas instituciones. Y de esta manera, ¿no? Veremos realmente que lo que se denuncia también pues se pueda también expresar pues también en la documentación que puedan tener al respecto para sustentar ello. Pero seguiremos firmes, no bajaremos la guardia. Somos maestros que venimos de base y así como hemos luchado en las calles, seguiremos luchando en este espacio porque para eso nos han elegido, para llevar la voz de los maestros. Y a muchos les incomoda que maestros de bases, que no somos del SUTE, que no hemos tenido financiamiento, no hemos tenido licencias, hayamos llegado a este espacio para seguir llevando la voz de los maestros, lo seguiremos haciendo con firmeza, con convicción. Y yo saludo a todos los maestros que opinan en mi página. Yo les agradezco por compartir, por comentar y háganos llegar la sugerencia para los próximos temas. Seguiremos firmes. Y una vez más saludo a los maestros que están llevando un proceso de elecciones universales, un maestro, un voto este 1 de diciembre.
Y yo estoy seguro de que el magisterio limeño se va a poner la camiseta y se va a sumar a esta campaña y se va a ratificar lo que siempre el maestro ha exigido: la elección legítima de su dirigente a través de la elección democrática, así como se elige a los congresistas, a los alcaldes, se elige al presidente de manera democrática, un maestro, en este caso, ¿no? El voto universal, democrático de toda la población, también se aplica en el magisterio. Sabemos que en el magisterio hay sectores que tienen intereses grandes de no atender la justa demanda del magisterio. Y peor aún, son alérgicos a la democracia, a las elecciones universales, un maestro, un voto. Y yo estoy seguro que los maestros van a responder organizadamente y van a dar un fuerte mensaje y una lección de democracia participando el día 1 de diciembre, eligiendo a sus dirigentes. Una vez más, saludar a todos los compañeros de las diferentes regiones que están opinando en la página, nos hace llegar su comentario, ¿no? Y yo quiero adelantar, tengo otros proyectos de ley que ya los estaré comentando ya en otra transmisión en vivo, y como les manifiesto, vamos a hacer una bajada a los conos para explicar los proyectos de ley que estamos presentando y también invitarlos a estar atentos a la Comisión de Educación, donde se quiere cometer una agresión contra el magisterio. Años hemos bregado para que los maestros puedan tener el reconocimiento de la bonificación del 30% sin judicializar. Basta ya el negocio de los abogados. Basta ya el maltrato de tener un proceso de 5 o 10 años entre el ministerio y el profesor que exige su pago de la bonificación. Y gracias al bloque magisterial se ha promulgado, se ha promovido y se ha promulgado y se ha hecho ley. La ley 31.495 del 30% sin judicializar. Y que hay sectores que con argumentos que no tienen sustento, como por ejemplo, ¿no? Que dice la ley expresa va a traer abajo el cálculo de lo que establece el artículo 48, lo que establece el artículo 2 de la ley 31.495 de todos los conceptos remunerativos, ¿no? Y cuando se pregunta cuál es la ley expresa, no saben decir cuál es la ley expresa, solamente mencionan que hay un informe 541 de Servir. Ese informe 541 no es ley expresa, ¿no? Que los herederos legales no están considerados dentro de la ley 31.495. Totalmente falso. El Código Civil ya lo reconoce de manera tácita. Cuando fallece el titular, inmediatamente los herederos legales son la esposa o el esposo o los hijos. Y se prueba y se acredita con la sucesión intestada. Que los cesantes y jubilados no están comprendidos. Que los auxiliares de educación tampoco están comprendidos. Totalmente falso. Los cesantes y jubilados han estado nombrados con la ley del profesorado 24029 y su ley 25212, su modificatoria 25212, igual que los auxiliares de educación. Y veamos la boleta de los cesantes y jubilados. Establece ahí bonificación, uno de los rubros, bonificación del 30%. Entonces, creo que lo que corresponde es exigir la reglamentación al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía para que destine el fondo para el pago de esa bonificación, que debe oscilar entre 80.000 a 100.000 soles de acuerdo al tiempo de servicio que tienen los maestros. En ese sentido, compañeros, una vez más, un abrazo y seguimos en comunicación, seguimos firmes y ya estaremos lanzando el cronograma de visita a los conos de Lima Metropolitana para explicar la presentación de nuestros proyectos y sobre todo también el nombramiento, el tiempo de servicios, el reconocimiento de tiempo de servicio para los contratados, la edad, la nivelación de pensiones para nuestros maestros cesantes y jubilados, ¿no? Y algunos plantean la ampliación también de la edad para poder seguir trabajando. Otros plantean que a los 30 años de servicio deben cesar para poder garantizar calidad de vida para sus familias y para también compartir esa experiencia con nuestros estudiantes. En ese sentido, hay varios proyectos de ley. Hay también el proyecto de ley que ya estamos presentando, que es el proyecto de ley Un Auxiliar por Aula.
para inicial y primaria, un derecho que corresponde, dado que a esa edad los niños son hiperactivos y necesitan de apoyo, ¿no? Es increíble que el Ministerio de Educación, lejos de dar el apoyo, más bien les quite, ¿no? Y no garantice la atención inmediata. En ese sentido, hay varios proyectos de ley que ya los compartiremos. Y en ese sentido, una vez más, un abrazo, compañeros, un abrazo a todos ustedes y gracias por compartir mi página, por estar comunicándonos a través de la página. Háganos llegar sus sugerencias, sus opiniones, sus observaciones y también sugieran los temas. Y ya estamos llegando a los conos y a nivel nacional estaríamos bajando también a las regiones para compartir e informar cómo se están desarrollando nuestros proyectos y qué proyectos hemos presentado en educación, como también en otras comisiones que hemos presentado y en la cual también integro actualmente, ¿no? Integro la Comisión de Salud, estoy como secretario de la mesa directiva de la Comisión de Salud, estoy de titular en la Comisión de Educación, titular en la Comisión de Relaciones Exteriores, titular en la Comisión de Vivienda para ver el saneamiento físico y legal de las asociaciones a nivel nacional que tiene más de 10, 20 años, hasta ahora no le dan saneamiento físico ni legal ni título de propiedad. Ahí vamos a articular con COFOPRI, con las instancias respectivas, con CEDAPAL, con el ANA a nivel nacional. Estamos también participando en la Comisión de Defensa, la Comisión de Energía y Minas, Presupuesto, en la Comisión Constitución y en la Comisión Agraria. Y en ese sentido, un abrazo, muchas gracias y buenas noches. Y nos vemos en la próxima transmisión en vivo desde nuestra página. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube, en TikTok y de nuestro fanpage para comunicarnos. Y cuando gusten, bienvenidos también a la oficina que está aquí en Santos Atahualpa, número 305, en la avenida Bancay, cuadra 2, esquina con Girón Ancas. Un abrazo, buenas noches y seguimos sirviendo al pueblo de todo corazón. Siempre al lado de la clase del pueblo. Un congreso para todos, un abrazo y nos vemos la próxima transmisión en vivo. Muchas gracias.